Bendiciones a todos los que nos puedan estar viendo a través de este video. Este es tu amigo, el pastor Carlos Quiles. En esta preciosa hora vamos a estar compartiendo una enseñanza en la cual yo he puesto en mi corazón, que sé que va a ser de bendición tanto para tu vida y para todo aquello que tú puedas compartir. De igual forma está siendo de bendición para mi vida y para muchas personas que estoy trabajando. Quiero compartir hoy bajo el tema una enseñanza que se llama Renovando la mente en medio del caos. Es importante que podamos entender cuán valioso es y cuán importante es poder nosotros estar renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, y más en medio del caos que vivimos. Vivimos un mundo lleno de incertidumbre, desafío, caos financiero, caos familiar, caos laboral, caos en medio de la sociedad. Y nuestra mente puede volverse afectada por preocupaciones, estrés y temores. Pero sin embargo la Biblia nos llama a renovar nuestra mente para así mismo poder vivir en paz y en la voluntad de Dios. Y en este estudio vamos a estar explorando y vamos a estar analizando y vamos a estar enseñando los pasos para renovar nuestra mente, el peligro de no hacerlo y la importancia de mantenerla renovable. Que no es lo mismo renovar mi mente que tener una mente renovable. Y es por eso que quiero también compartir qué es una mente renovada, para que podamos nosotros analizarnos, podamos reflexionar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y así mismo tomar la determinación de ser una persona intencional en buscar la renovación de mi mente, la renovación de mi entendimiento, especialmente en medio del caos. Porque es importante que podamos conocer los tiempos que estamos viviendo, que podamos conocer y entender que no estamos exentos de enfrentar crisis, de enfrentar temporadas de incertidumbre, desafíos que me llevan a mí a una jornada donde tengo que aferrarme más a la fe. Y eventualmente eso puede provocar un caos en mi interior, porque a veces no entendemos y no comprendemos el porqué de las cosas. Y ahí es donde, si aprendemos a estar renovando nuestra mente en todo tiempo y en todo momento, podremos entonces así comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y que es perfecta. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice transformaos, no dice restaurar, dice transformar. No es lo mismo restauración que transformación. Dios comienza un proceso de restauración en tu vida y en mi vida, pero es con la intención de transformar tu manera de pensar, tu manera de vivir, para que así mismo, a través de la renovación de tu entendimiento, podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Y es por eso que hoy quiero simplemente comenzar a enseñarte qué es una mente renovada, una mente que tiene la capacidad de estar en renovación constantemente, porque no es lo mismo renovar mi mente y que ya no tengo más oportunidad de estar en upgrade, haciendo un análisis y estar reformateando. No es lo mismo yo tener una mente que tenga la capacidad de que cuando tenga la oportunidad renuevo, hago un upgrade. Esto es como los teléfonos. Hay teléfonos que llegan a un punto de vida que no tienen más oportunidad de que el software sea actualizado, y al no tener la capacidad de estar actualizado, eventualmente queda obsoleto, y ahí es donde tenemos que entonces cambiar de teléfono. Pero en nuestra mente tenemos que saber que yo tengo que llevar mi mente a una capacidad, a un nivel de yo poder ser renovable en todo tiempo, en todo momento y ante toda circunstancia, y especialmente en el caos en el cual puedo estar viviendo, o en el caos que en un futuro pueda enfrentar. Esta enseñanza es para ayudarte hoy a cómo tú renovar tu mente, o cómo en el futuro tú te puedes preparar en tu presente para poder enfrentar tu futuro con una mente renovada. Entonces, una mente renovada es aquella que ha sido transformada por la verdad de Dios. No es por el conocimiento del hombre, sino por la verdad de Dios. Es una mente que reemplaza los pensamientos humanos
pensamientos negativos o pensamientos influenciados por el mundo con los propósitos y los principios y la perspectiva divina. Es aquella mente que decide o determina conocer los pensamientos divinos, la perspectiva divina, y permite que entonces esos pensamientos, esos principios, esa perspectiva comiencen a ser principio dentro de mi mente, para que así mi corazón entonces pueda conducirse de acuerdo a la providencia divina y de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, una mente renovada es un cambio profundo de la manera de pensar. Es un cambio profundo de la manera de sentir, es un cambio profundo de la manera de actuar, alineándose con la voluntad de Dios. Entonces, es ahí donde tenemos que saber que sentimos, actuamos, pensamos de acuerdo a lo que tengo dentro de mi mente. Dice Escritura, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Y es por eso que cuando yo conozco que yo soy de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a mis pensamientos, pues yo voy a sentir así, voy a pensar así, voy a actuar así y me voy a alinear de acuerdo a lo que pienso. Pero cuando mi manera de pensar es una manera de pensar de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a los principios divinos, eventualmente vamos a estar alineándonos y caminándonos de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Romanos 12:2 nos exhorta, nos invita, mira, no te conformes a este siglo, a este sistema humanista, ese sistema corrupto, este sistema que recibió la adopción pecaminosa donde no se alinea a la voluntad del Señor. Es por eso que Dios estableció un plan perfecto en Cristo Jesús, para que así todos puedan alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es esa estatura? Es la mente de Cristo en mi vida, para así mismo poder desempeñarme, poder sentir, poder pensar, poder actuar de acuerdo a esa mente y no de acuerdo a este siglo. Y el apóstol nos enseña en Romanos, mira, no te conformes a este siglo, sino transforma, cambia, renueva tu entendimiento, para que así mismo podamos tener la oportunidad de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice Efesios 4:23 al 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que saber que tenemos una mente espiritual, pero también tenemos una mente carnal, una mente natural. Entonces yo tengo que saber que mi objetivo es renovar mi mente espiritual, la mente que fue vivificada por el Espíritu Santo cuando aceptamos el plan redentor en Cristo Jesús. Automáticamente hay un espíritu que fue vivificado, en el cual tiene la oportunidad entonces de poder relacionarse con Dios y eventualmente así poder aceptar la manera de pensar de Dios en mi vida, para que así mi manera natural no esté sujeta a lo carnal, sino a lo espiritual. Entonces voy a estar compartiendo rapidito algunas características de una mente renovada, porque lo que quiero es llevarte, número uno, a poder conocer el peligro de no mantener una mente renovada en la palabra. Quiero simplemente también tocar un segundo punto de pasos para poder renovar la mente en medio del caos, porque en este tiempo que estamos viviendo es cuando más necesitamos estar trabajando, enfocados, siendo ejercitados en la renovación de nuestro entendimiento, porque cada día que vivimos los días se ponen más malos y necesitamos estar preparados para que cuando haya acabado todo esto podéis estar firme. ¿Firme qué? Firme en la palabra del Señor, firme en las promesas del Señor. Y número 3, último punto que quiero estar tocando, es la importancia de mantener una mente renovable. ¿Cuán importante es? Como te dije, un teléfono cuando ya pierde la capacidad de actualizar su software operativo, ya automáticamente ese teléfono no sirve para nada, porque no va a tener la capacidad de funcionar. Entonces nosotros los seres humanos somos prácticamente iguales en esa área. Tenemos una mente que Dios nos ha dado, y ahora una mente espiritual en Cristo Jesús, el cual tiene la capacidad de ser renovable si es que yo tomo la determinación o la decisión voluntaria de estar buscando esa renovación.
Cuando le oramos al Señor, Señor, ensancha mi cabaña, ensancha mi territorio, es mi mente, ensánchala, Señor, para así mismo yo poder entonces expandirme, crecer, madurar y así mismo poder tener el carácter y la presteza de Cristo Jesús en mi vida. Ahora, características de una mente renovada. De acuerdo a la Escritura, una mente renovada es una persona que determina pensar conforme a la palabra de Dios y no conforme al sistema de este mundo. Una mente renovada evalúa todas las circunstancias a la luz de la Escritura, filtrando, discerniendo los pensamientos según la verdad divina. Y es por eso que tenemos que saber la importancia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo corrupto donde todo lo que fluye humanamente no va de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces nosotros no caminamos conforme a este mundo, caminamos basado en la verdad de Dios. Y hay momentos y hay etapas en nuestra vida que somos confundidos, somos engañados, somos desviados, pero tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace alinearnos a la verdad de Dios y permitir que Él siga renovando nuestro entendimiento para que podamos seguir alcanzando la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús en tu vida. Entonces, todo eso se logra cuando yo busco renovar mi mente constantemente en su palabra. Número 2, una mente renovada es aquella que rechaza el pensamiento carnal y mundano. Es una mente que decide rechazar el pensamiento carnal y mundano. No se deja influenciar por filosofías contrarias a Dios ni por patrones de pensamientos dañinos. Es una mente que busca la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. No actúa por impulsos emocionales o deseos personales, sino que busca la dirección de Dios para así mismo agradar a Dios en cuanto a su acción o en cuanto a su manera de pensar. Es una mente que se enfoca en lo eterno y no solo en lo terrenal. Y es una mente que vive en paz, sin ansiedad ni temor. La Biblia dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con acción de gracia, con súplica. Entonces tenemos que saber que no estamos exentos de enfrentar un caos, una desgracia, eventos difíciles en este mundo, pero cuando la mente se está siendo renovada, esa mente va a comenzar a experimentar la paz de Dios. Esa mente va a poder descansar en Dios y no va a permitir que la ansiedad lo va a poder, porque no hay nada más malo en nuestra vida como cristianos, es que la ansiedad se apodere de uno. Tenemos que estar renovando con intención. ¿Para qué? Para así mismo no ser vencido de todo lo que el enemigo orquestra para matar, robar y destruir y dañar la buena obra que Dios ha comenzado en tu vida. Hay una fe que tenemos que defender. Es la fe que nos va a llevar a nosotros a recibir ese regalo, ese galardón tan grande como una salvación. Recuerda que la salvación es por fe y no es por obra. Y para nosotros poder permanecer firme en ese regalo que se nos regaló como para la vida eterna, tenemos que permanecer en fe hasta el final. Entonces es importante que puedas entender esto para que así mismo tomes la determinación de buscar que tu vida esté en constante renovación, porque de lo contrario vas a ser vencido. De lo contrario no vas a poder luchar, de lo contrario vas a perder, de lo contrario vas a dañar el plan y el propósito que Dios predestinó para tu vida. Entonces en este mundo que vivimos es un mundo que lo que nos brinda es incertidumbre, nos pone en unos desafíos, en un caos que necesitamos tener una mente equilibrada, pero equilibrada en la palabra de Dios para así mismo poder caminar firme y constante. ¿Por qué? Porque si el mismo Jesús, por el mismísimo Lucifer, Satanás, fue tentado y fue tratado de ser seducido, engañado, Jesús pudo vencer simplemente porque su mente había sido renovada constantemente, Él conociendo cuáles eran los planes de Dios, Él conociendo quién era aquí en la tierra, pero también conociendo quién Él era, ¿ves? Antes de venir aquí a la tierra. Había un plan perfecto, pero Jesús se mantuvo enfocado porque su mente no era la mente de este mundo, era la mente del Padre en Él.
Entonces quiero compartir el primer punto de lo que te quiero enseñar en esta hora bajo el tema renovando la mente en medio del caos. El peligro de no mantener una mente renovada en la palabra. Una de las cosas que acarreamos cuando no buscamos renovar nuestra mente es que nos convertimos en personas vulnerables ante el engaño del enemigo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Dios de este siglo que se llama Satanás, el Señor Jesús lo reprenda, el cual tiene el entendimiento o trabaja para cegar el entendimiento. Entonces, cuando yo no tengo una mente renovada, soy vulnerable a que Satanás comience a cegar mi entendimiento y eventualmente convertirme o llevarme a convertirme en una persona incrédula. O sea, una persona incrédula es una persona que no cree. Una persona que se convirtió en incrédulo es que una persona un día creyó, pero en el camino dejó de creer. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no decido renovar, es un peligro. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a mí a tener la posición de vulnerabilidad para que así mismo el enemigo comience a estar engañándome con sus estrategias. Recuerda que él engañó a los ángeles, engañó a Adán y Eva. ¿Cuánto más a nosotros nos busca engañarnos ahora? Entonces, la Biblia dice que nosotros los cristianos no somos de los que ignoramos las maquinaciones del enemigo. La Biblia nos enseña que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, potestad y contra toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. La Biblia me enseña que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. La Biblia me enseña que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. O sea, estamos en guerra, estamos en una posición donde nosotros tenemos que saber que tenemos un adversario y que ese adversario también tiene una agenda que es matar, robar y destruir. Pero que a mí se me regaló un galardón tan grande como como lo que es la salvación para vida eterna, pero que me tengo que vestir de la armadura de Dios para entonces poder pelear y estar firme, para que cuando haya acabado todo esto, poder entonces disfrutar de ese regalo maravilloso por gracia y por misericordia que se nos otorgó, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestra mente no está alineada con la verdad de Dios, el enemigo puede sembrar mentiras y desorientarte del plan de Dios, de la verdad de Dios para tu vida. Por eso fue que Jesús pudo vencer, porque se mantuvo enfocado. Él lo quería desorientar, pero él dijo no, porque escrito está. Porque escrito está. Tenía una mente completamente concentrada en lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? La verdad de Dios. El Padre había plasmado una verdad en el cual Jesús no titubeó, no, porque escrito está. Y el mismo enemigo trató de desalinearlo o trató de desorientarlo con la misma verdad, con la misma palabra. Pero el enemigo es tan astuto que sabe cómo manipular la palabra, pero es con la intención de provocar una mentira y desorientarte. O sea, el peligro de no mantener una mente renovada es que me convierte en una persona vulnerable ante el engaño del enemigo. Número 2, comienza a provocar desánimo y desesperanza en mi vida. Dice Isaías 26:3, tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire bien esto, que él guarda en una paz perfecta, pero es a aquel que toma la determinación de que su pensamiento, o sea, el pensamiento de Dios, en mí persevera. ¿Ven? Persevera que el pensamiento de Dios en mi vida persevera. Entonces, Él guarda, o aquellos que perseveran en el pensamiento de Dios tienen entonces el beneficio de ser guardados en completa paz. Tú guardas en perfecta paz. Es que Dios hace su parte, pero me toca a mí hacer la mía, que es mantenerme enfocado. ¿Por qué? Porque si mi mente no está siendo renovada, estoy en el peligro de ser desanimado, vivir en una vida desesperanzada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de eventos, de desafíos, de caos, donde brindan incertidumbre a mi vida. Por eso es que una vez el salmista dijo, oh alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? No olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no olvides lo que está escrito, no olvides la palabra de Dios, no olvides las promesas de Dios para nosotros. Entonces,
Vivimos temporadas donde si no tenemos nuestros pensamientos alineados, nos va a llegar el desánimo, nos va a llegar la desesperanza. Entonces una mente no renovada es fácilmente invalidada por la ansiedad y el temor. Somos seres emocionales y nuestros sentimientos de ansiedad, de temor, fácilmente pueden invalidar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, las promesas de Dios. Muchas de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros mismos las invalidamos. ¿Por qué? Porque permitimos que la ansiedad y el temor se apoderen de nosotros. Pero solamente eso acontece cuando no buscamos mantener nuestra mente renovada. Entonces, yo tengo que buscar siempre cómo mi mente estar en perseverancia con el pensamiento de Dios. Porque dice Él, tú guardas en perfecta paz a aquel, o sea, que todos los que determinan perseverar en el pensamiento de Dios van a tener la oportunidad de ser guardados en perfecta paz. Número 3, uno de los peligros de no mantener una mente renovada en la palabra es que comenzamos a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Como dice Romano, lo acabo de decir, no nos conformemos a este siglo. O sea, no podemos vivir bajo los designios, bajo los principios, bajo las reglas de este siglo. Dice el apóstol, no te conformes a este siglo. Busca la forma de transformarte por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Si no renovamos nuestra mente, nos conformaremos con los patrones de este mundo y asimismo nos alejaremos del propósito divino. Entonces, estamos aquí para acercarnos cada vez más a Él. Para eso Dios nos ha dado un Espíritu Santo para que me lleve a toda verdad, para que me lleve y me guíe a toda justicia. Entonces, si yo no busco la determinación de renovar mi mente, caigo en el peligro de que mi vida sea llevada fuera de la voluntad de Dios y no que me acerque a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber que lo que estamos aquí es para luchar y poder vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces estamos en batalla. Lo que desea la carne conforme a los designios de este siglo versus lo que desea el Espíritu que ha sido vivificado en ti a través de Cristo Jesús, que desea y busca conocer y acercarse a las cosas de Dios, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual y lo carnal se discierne con lo carnal. Entonces nosotros estamos en una batalla donde me toca a mí entonces saber cómo yo pelear esta batalla, cómo yo puedo enfrentar y pelear esta batalla de la fe, en renovación constante, ¿para qué? Para que así la renovación de mi entendimiento me lleve a mí a acercarme, a alinearme a la voluntad de Dios. Entonces, si nos conformamos con los patrones de este mundo, esos patrones te van a llevar a alejarte del propósito divino. Así que es importante que comencemos a analizar, el peligro de no mantener una mente renovada. Entonces hay gente que simplemente está acostumbrada de que su mente sea renovada los días que van a los servicios, los domingos. Y estamos en los tiempos que simplemente nos dan simplemente alimento, 30 minutos, 40 minutos. Entonces después de ahí no tengo la libertad o libre albedrío o la disciplina de estar continuamente renovando, meditando, llenándome del conocimiento de Dios para que mi mente se mantenga en constante renovación. Entonces la iglesia y los pastores van a hacer una parte, pero la responsabilidad me toca a mí, porque ya hay una palabra escrita. Todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo, en el cual tiene la misma función, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces yo no le puedo echarle la carga a los hermanos, a los pastores, a los maestros, a los líderes. No, me toca a mí. Y ellos colaboran con las enseñanzas. Ellos colaboran simplemente haciendo una parte de darte un porcentaje de lo que está aquí, porque la responsabilidad mayor te toca a ti y me toca a mí. Lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy es el peligro de no mantener una mente renovada. ¿Por qué? Porque eso me lleva a llevar a mí a estar en un estado de vulnerabilidad.
un estado de desánimo, de desesperanza, una vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces, a través de este estado, el enemigo va a comenzar a trabajar, engañándote. Va a trabajar quitándote de la zona de la paz perfecta que Dios nos promete, alejándonos de la voluntad de Dios. Entonces, hoy simplemente quiero alertarte y quiero sembrar en tu vida esta bendición para que puedas a partir de hoy tomar la determinación de decir: Señor, hoy me paro en la brecha, no más. Decido pararme en la brecha, no importa el caos que pueda estar enfrentando, tanto internamente como externamente, no importa la magnitud del caos. Hoy comienzo con el primer paso, es determinar, buscar, renovar mi mente constantemente, día a día. Día a día. Perdón. Punto número 2. ¿Cómo puedo renovar mi mente? ¿Cuáles son los pasos básicos que tengo que hacer para renovar mi mente en medio del caos? Número 1 es reconocer el poder de los pensamientos. Tenemos que saber cuán poderoso es esto que está aquí. Cuán poderoso es mi mente. Cuán poderosos son los pensamientos que a la hora de que un pensamiento tome control y dominio, eventualmente esos pensamientos me van a llevar a mí a actuar, a hablar, a preparar camino. Así que esa escritura, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Por eso es que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque hablamos lo que pensamos. Entonces, muchas de las promesas que Dios nos ha dado, tenemos que decretarlas. ¿Por dónde? Por nuestra boca. Pero es si conozco esas promesas de Dios que son verdad, que son veraz para tu vida y para mi vida. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer el poder de los pensamientos. Los pensamientos están para destruir o para edificar. Para destruir o para edificar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Todo pensamiento que está para destruir, tengo que erradicarlo y permitir que el pensamiento que construye, que edifica, se albergue en mi mente para así mismo poder ver el poder de esa verdad en mi vida. La palabra no torna atrás vacía, sino que hace aquello para la cual es enviada. Entonces, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Nuestros pensamientos moldean nuestras emociones y acciones. Las moldea. ¿A cómo las moldea? Las moldea para que nosotros podamos expresar, podamos accionar de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a nuestra naturaleza carnal. Entonces, si mis pensamientos son los correctos porque decidí renovarlos, entonces eventualmente mis emociones y mis acciones no van a ser las mismas. Debemos identificar pensamientos negativos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Llevar todo pensamiento preso, cautivo a la verdad de Dios, a la obediencia de Cristo. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es reconocer el poder de los pensamientos. Cuán importante es estar en supervisión, en evaluación, en exploración, en analizar, en discernir mis pensamientos, para así mismo poder desarraigar los negativos y poder reemplazarlos con la verdad de Dios. La verdad de Dios no es una opinión, es la verdad. Si nosotros caminamos basado a una verdad y no basado a opinión. Hay gente que decide vivir su vida basado a opinión y tiene que saber que la opinión no prevalece, lo que prevalece es la verdad. Entonces, si la verdad es lo que prevalece, yo tengo que estar renovando mi mente con la verdad de Dios. ¿Qué otro paso tengo que hacer? Número 2, es alimentarse de la palabra de Dios diariamente. Diariamente tengo que estar alimentándome para que así mismo mi mente espiritual comience a fortalecer y echar músculos espirituales, ejercitarla, para que en el momento del caos o en los días malos haya verdad en tu vida, haya un ancla que te haga mantener firme y constante, y no seas alejado de la voluntad de Dios, si al contrario permanezcas en la voluntad de Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y entonces el diablo
de vosotros huirá. Pero ¿cómo yo puedo resistir? Simplemente cuando me someto ¿qué? A Dios. Es cuando yo decido renovar mi mente a la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender que si yo no me alimento de la palabra diariamente, entonces mi mente no se va a estar renovando constantemente. Entonces uno de los pasos es alimentarse diariamente. Por eso es que no podemos depender de los servicios de la iglesia. En estos tiempos los servicios de la iglesia, los domingos, un día en la semana, media hora y nos fuimos. No, tenemos que saber que mi responsabilidad es diariamente con Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada. Pero es diariamente. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como individuo, como ovejas, como hijos del Señor. Alimentarme de Él, llenarme de Él. Dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo no dependo de lo que el sistema me pueda dar. Usted no depende de lo que el sistema de este mundo le pueda dar. Usted y yo dependemos de lo que sale de la boca de Dios. Su palabra, su verdad. Lo que te va a mantener a ti victorioso es su palabra, es su verdad. Someteos pues a Dios y resistid. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, alimentémonos diariamente. No espere a los domingos, no espere a la escuela bíblica, no espere al servicio de medio de semana. No esperes esos 40 minutos, ponle hora y media entre el servicio de la semana y servicio del domingo para alimentarte de una palabra. No. Eso es ser un cristiano irresponsable. Porque tu comunión con Dios y tu relación con Dios no empieza en los servicios en los cuales nos congregamos colectivamente. Tu comunión y tu relación con Dios y tu transformación comienza en tu habitación. Cuando tú decides sacar ese tiempo íntimo con el Señor y estar buscando renovarte, tu espíritu está siendo renovado por la palabra. Dios me ha inquietado simplemente de poder llevarte a entender la importancia, pero también el peligro de no tener una mente renovable. Una persona que no tiene una mente renovable, una persona rígida, una persona que no se deja llevar donde el viento sopla. El Espíritu Santo sopla y nos lleva a donde Él quiera llevarnos. O sea, cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, somos fáciles de ser llevados a toda verdad y a toda justicia. Pero es cuando me estoy alimentando de esa misma verdad. Así como el cuerpo necesita alimento diario, necesidades biológicas diarias, nuestra mente necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Es imposible que nos podamos sostener y estar fortalecidos si yo me alimento mensualmente, semanalmente. Algunos se alimentan cuando se celebra el día de Semana Santa. No vamos a poder estar saludables espiritualmente. No vamos a poder estar capacitados cuando llegue ese caos, esos eventos, esas desgracias que nos tocan a veces, familiares, laborales, matrimoniales, ministeriales, en la sociedad. No estamos exentos de vivir una desgracia, que se necesita tener una fe firme, constante, un espíritu firme, un carácter firme en Dios. Entonces, así como el cuerpo necesita ser alimentado, tu mente también necesita ser nutrida con buena palabra. No una palabra adulterada, sino una palabra que venga del corazón del Espíritu Santo a tu espíritu. Como también renovar mi mente es a través de la oración y la adoración. Hay tiempo que tenemos que sacar para adorarle, que mi espíritu le adore, que mi mente le adore, le adore, le adore, le adore, le adore. Hay momentos que tenemos que aprenderle a adorarle, como digo yo, a capela. Que mi mismo espíritu se vaya conectando con el Espíritu Santo para poder yo tener cántico nuevo.
Sí, de que es bueno poner un cántico, una canción, un video y así. No, también tenemos que tener la oportunidad de tener un cántico libre. De que mi mente completa se pueda conectar en adoración y en oración. Una de las cosas que me llama la atención cuando Jesús está siendo preparado allí en Getsemaní y los discípulos están orando, ¿qué música había? ¿Qué alabanzas había puesta, conectada? No había ninguna. Era de espíritu a espíritu. Y Jesús confronta a los discípulos: ven acá, no pueden ni siquiera velar una hora. Una hora que tú puedas de tu ser, de tu identidad, expresarle a Dios una alabanza de gratitud, de humillación ante Él, de reconocer tu humanidad, tu debilidad, de reconocer tus batallas, tus luchas, tus pensamientos, presentárselos delante de Él para que Él mismo, a través de ese momento, Él mismo te llene de su bálsamo y te fortalezca para que puedas seguir sometiéndote a Dios y puedas resistir. Entonces, renovar la mente a través de la oración y la adoración es importante. Filipenses 4, 6, 7 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, delante de Dios, en oración. Y la oración y la adoración reprograman nuestra mente y la enfocan a Dios. En vez de enfocarte al problema, te va a enfocar a Dios. Entonces, por estar enfocado en Dios, entonces el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Yo le digo al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, que mi poder, mírame a mí, mira mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, para que puedas seguir resistiendo, seguir luchando. Eso se llama pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo dijo: he peleado, he acabado esta carrera, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. Ahora voy en busca de la corona que me espera. Solamente pudo resistir el apóstol simplemente porque se mantuvo siendo renovado. Se mantuvo en oración y en adoración. Y su mente estaba constantemente reprogramada y enfocada en Dios. El próximo paso que tienes que hacer es meditar en la verdad y desechar los pensamientos destructivos. No es leerla solamente, es leerla y meditarla, y permitir que a través de esa meditación, que es como yo le llamo, majar la palabra dentro de ti, permitir que entonces a través de esa meditación todo pensamiento destructivo, negativo, maligno que te aleja de la voluntad de Dios sea desarraigado de tu vida, sea disipado, para que entonces permanezca la verdad de Dios. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos fortalezas y tenemos que trabajar para que mi fortaleza, mis argumentos sean derribados. Porque muchas veces nuestros argumentos, nuestra altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo decido meditar en la verdad de Dios y permito que yo esa verdad dentro de mí, esa verdad va a llevarme a desarticular y a derribar todo argumento y todo altivez que se levanta en nuestra vida en contra del conocimiento de Dios, en contra de la verdad de Dios. Debemos llevar cautivo todo pensamiento que no está alineado con la voluntad de Dios. O sea, cuando yo comienzo a conocer la voluntad de Dios día a día, y hay un pensamiento que llega, hay una fortaleza que llega, yo tengo que entonces que en oración, en alabanza, en ayuda, en ayuno, en búsqueda constante, erradicar y llevar preso. Cautivo es llevarlo preso. ¿Para qué? Para que no tenga la libertad de hacer lo que fue designado a hacer ese pensamiento. Los pensamientos tienen solamente un objetivo: es llevarnos a una expresión y a una acción, o muchas veces a un sentimiento. O sea, tenemos que aprender a llevar cautivo todo pensamiento negativo que no está alineado con la voluntad de Dios. Número 5 que tienes que hacer para tener o poder comenzar a renovar tu mente en medio del caos es rodearte de personas que fortalezcan tu fe. Hoy en día vivimos un mundo completamente tóxico, especialmente a través de las redes sociales.
Y aún también dentro del pueblo de la fe vemos gente que no nos aporta, no nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Al contrario, estamos en los tiempos donde dentro del mismo pueblo del Señor, el mismo pueblo del Señor te ayuda a debilitar la fe. Entonces ahí es donde tenemos que estar firmes para que me tengo que cuidar, tanto como los de afuera, tanto como el sistema de afuera, como los de adentro y el sistema de adentro. Porque al final estamos en los tiempos que Satanás está utilizando todo. Entonces, yo me tengo que rodear de personas que fortalezcan mi fe, que me ayuden a acercarme, que me ayuden a crecer en fe. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces yo tengo que buscar lo que me ayuda a mí, ¿ves? A pulirme, a crecer, a fortalecerme, a alcanzar el propósito de Dios. Entonces, el sistema de este mundo, la tecnología, las redes sociales, tenemos que tener cuidado porque muchas cosas que están ahí no fortalecen tu fe. Muchas de las cosas que vemos, inclusive personas que toman la plataforma para hablar y que de parte de Dios no están edificando, lo que están es destruyendo la fe, y más la fe de aquellos que están débiles en la fe. Pero tenemos que saber que somos el pueblo de Dios, estamos para edificar, estamos para construir, estamos para levantar, no para destruir. Estamos para sanar, estamos para ayudar a la gente a ser transformada a través del conocimiento de Dios. Tu fe tiene que ser fortalecida. Y por eso que hoy hago esta enseñanza, porque mi deseo es contribuir a lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida, que es preparar y fortalecer tu fe. Nuestras relaciones influyen en nuestra mentalidad. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime lo que estás mirando y te diré lo que estás pensando. Dime qué constantemente estás mirando, de qué te estás alimentando constantemente, especialmente a través de las redes sociales. Y te diré tu mentalidad. Hay algo que se llama educación continua. O sea, todo lo que yo estoy mirando, todo lo que yo estoy escuchando constantemente día a día, eso se llama educación continua. Que aunque muchas cosas no me educan para bien, así hay otras cosas que me educan para bien. Entonces, si yo me rodeo de sistemas o personas que fortalecen mi fe, eso me va a ayudar a mí a fortalecerme, a pulirme y eventualmente alcanzar el propósito de Dios en mi vida, es que mi mente sea renovada. Entonces yo me tengo que cuidar de las influencias, porque las influencias van a influenciar mi manera de pensar, para así entonces poder influenciar a otros. Y debemos buscar una comunidad de fe que nos edifique. No que nos destruya, sino que nos edifique. Entonces, en la comunidad que tú estás, te estás edificando, te estás creciendo, te estás fortaleciendo, te estás acercando al propósito de Dios, te están entrenando, te están equipando, te están preparando para los días malos, te están preparando para pelear la buena batalla de la fe, para que cuando haya acabado todo esto, puedas estar firme. Entonces, es tu responsabilidad discernir con quién te estás rodeando, en qué comunidad tomas la determinación de edificarte. Así que rodéate de personas o de comunidad que te ayuden a fortalecerte y empujarte al diseño de Dios. No estancarte, sino empujarte al diseño de Dios. Número 6, practica la gratitud y el gozo en todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Todos en todo. Salud, enfermedad, riqueza y pobreza. Cuando tengo, cuando no tengo. Cuando estoy alegre o estoy triste. Estás gozoso en todo tiempo, dice la Escritura. Dice, demos gracia en todo.
Dice, la gratitud renueva nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios. En las bendiciones de Dios. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da, pero también seamos agradecidos con lo que Dios nos quita. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cuando yo comienzo a buscar una mente renovada, o permito que mi mente sea renovable en todo tiempo, en todo momento, voy a tener la capacidad de practicar la gratitud con facilidad y poder experimentar el gozo en todo tiempo y en todo momento. Estos son 6 pasos básicos para comenzar a renovar nuestra mente. Ahora, tercer punto para finalizar: la importancia de mantener una mente renovable. Ya te hablé del peligro de no tener una mente renovable. Ya te hablé de lo que es una mente o características de una mente renovada. Y ya te hablé de pasos básicos para comenzar a renovar nuestra mente. Ahora quiero hablarte del tercer punto para cerrar: la importancia de mantener una mente renovable. No es renovar mi mente, es tener una mente renovable, es tener la mente con la capacidad de estar siendo actualizada en medio del caos. Porque en la quietud las cosas son mucho más fáciles, más simples. Pero en medio del caos, en medio de nuestro Vía Crucis, en medio de nuestro Getsemaní, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestro horno de fuego, en medio de nuestra cueva cuando estamos en la fosa de leones, en medio de las tormentas, ahí es donde tenemos que saber que también que nuestra mente tiene que ser renovable. Porque Él nos está llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, la Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y es por eso que para yo ver que todo va para bien, tengo que renovar mis pensamientos constantemente. O sea, la importancia de mantener una mente renovable es para vivir en paz y estabilidad emocional. Es para vivir en paz, es para descansar en la perfecta paz que Él nos da y poder así tener una estabilidad emocional. Somos seres emocionales, pero habemos muchos creyentes con una desestabilidad emocional. O sea, no fuimos llamados a vivir en una desestabilidad emocional, sino que vivimos a vivir una estabilidad. O sea, cuando mis emociones no son estables, eventualmente mis reacciones no van a ser las correctas. O sea, mis emociones tienen que estar sujetas, ¿ves?, al Espíritu vivificado que está en mí. Porque toda palabra que Dios te va a dar, te la va a dar a tu espíritu y no a tus emociones. Si mis emociones disfrutan, experimentan una estabilidad emocional, esa estabilidad emocional me va a llevar a mí a disfrutar de la perfecta paz, a vivir en paz dentro de mí, en medio de un caos. O sea, yo no sé cuál puede ser tu caos ahora mismo o cuál vaya a ser tu caos en el futuro. Lo que sí te puedo decir que el secreto es tener una mente renovable y estar buscando esa renovación constantemente en la verdad y en la palabra del Señor. Dice Isaías, como dije, que Él guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La renovación de la mente nos permite vivir en la paz de Dios a pesar del caos. A pesar del caos. Así que si no estás experimentando o disfrutando de la paz de Dios en medio de tu caos, es tiempo de tomar la determinación de comenzar a renovar tu mente. Permite que el Espíritu Santo te ayude y te guíe a que tu mente comience a ser renovada. Número 2, otra importancia de mantener una mente renovable es para tener una fe firme en tiempos difíciles. Para tener una fe firme en tiempos difíciles. El salmista dijo, si los fundamentos del justo fueran destruidos, ¿qué le ha de suceder al justo? Él dijo, el Señor está en su trono, el Señor está en su santo lugar. Tenemos que saber que a través de una mente renovable, yo puedo mantenerme firme aún en los tiempos difíciles, aún cuando llegan los días malos. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando llegan los tiempos malos,
aquellos que han sido vivificados en Cristo Jesús tienen que saber que lo único que le va a dar la fortaleza es simplemente cuando mi fe está firme en los tiempos difíciles. Mantener una mente renovada te ayuda y nos ayuda a fortalecer nuestra fe. También una de las importancias de mantener una mente renovable es para caminar en la voluntad de Dios. Para caminar. Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, para poder experimentar, para poder disfrutar de ella, que es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Dios no se ha equivocado, Dios no se equivoca y no se equivocará, porque Él es perfecto. Él es perfecto. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Una mente renovada nos permite discernir y seguir la dirección de Dios. Entonces, ¿queremos comprobar? ¿Queremos disfrutar, conocer la voluntad de Dios? Ok. Renueva tu mente. Y permite que el Espíritu Santo te ayude a ensanchar. Dice, Señor, ensancha mi cabaña, ensancha mi territorio, Dios. Porque quiero que mi mente se convierta en una mente renovable. Para que así, a través de mi renovación, yo pueda disfrutar de lo que es discernir y seguir la dirección tuya, Padre Celestial. Número 4, para cerrar. Para hacer testimonios a otros. Para poder ser testimonio a otros. De que cuando mi mente está siendo renovada y me fortaleces y puedo enfrentar el caos y puedo estar firme, voy a tener la oportunidad de poder testificar y ayudar a otros, de enseñarles la importancia de lo que es tener una mente renovable. Entonces, si tú no buscas renovar tu mente, o tú no buscas convertir tu mente en una mente renovable, ¿cómo vas a poder testificar y cómo vas a poder ayudar a otros? Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Una mente renovada refleja el carácter de Cristo y motiva a otros a buscar a Dios. En medio de tu caos, en medio de tus batallas, en medio de tus debilidades, en medio de tus tropiezos, en medio de todo lo oscuro que tú puedas estar viviendo, si permaneces firme siendo una persona con la intención de renovar tu mente, vamos a tener la oportunidad de poder testificar y ayudar a otros, porque vamos a ver el rendimiento y los frutos de lo que es enfocarse en tener una mente renovada. Una mente renovada va a reflejar el carácter de Cristo. Y eventualmente eso va a motivar a otros a buscar su renovación. Renovar nuestra mente en medio del caos no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad para vivir en la plenitud de Dios. Yo no sé cómo hoy estás viviendo en medio de tu caos, pero lo que te estoy enseñando hoy no es una opción. Lo necesito, lo necesitamos todos. Porque eso me va a llevar a mí a vivir en la plenitud de Dios. El decidir no hacerlo, que está en tu voluntad, me expone al desánimo, te expone a vivir una vida desanimada, a vivir engañado, a vivir bajo confusión. Ahora, si yo decido seguir los pasos de renovación y mantener una mente renovable, podemos entonces experimentar la paz. Podemos nosotros ver el propósito divino manifiesto en nuestras vidas. Podemos nosotros crecer en fe, caminar en fe, pelear en fe. Pero la pregunta que te hago en esta hora, ¿qué pensamientos necesitas renovar? ¿Qué pensamientos necesitas alinear con la voluntad de Dios? Reflexiona en esa pregunta.
¿Qué pensamiento necesito renovar hoy para alinearme con la voluntad de Dios? No te olvides que hay un peligro de no tener una mente renovable. No te olvides los pasos básicos que podemos hacer para renovar nuestra mente. Y no te olvides entonces los beneficios o la importancia de mantener una mente renovable. Así que te dejo con esta pregunta una vez más. ¿Cuáles son los pensamientos que yo tengo que alinear? ¿Cuáles son los pensamientos que yo necesito renovar hoy? Para así comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de este mundo. Te bendigo con toda bendición. Este es tu amigo el pastor Carlos Quiles, desde aquí Leyland, Florida, llevando tu vida a puerto seguro. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.